El día de hoy le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación que le hicimos al candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, y que bueno, creo que esto es importante de decir, la continuidad es muy importante. Muy buenos días. Buenos días, efectivamente, la continuidad es importante. En Morena, que es mi partido, la continuidad se va a dar para el trabajo de Andrés Manuel López Obrador con Claudia Sheinbaum. Y la continuidad se va a dar en las cámaras de senadores y diputados, también con compañeros y compañeras que van a integrar ese espacio político y jurídico también, para afianzar las posiciones y las propuestas de Claudia. Cuando un presidente no tiene una mayoría del Congreso, le es difícil trabajar. Entonces necesitamos fortalecer ahí. Y desde luego las presidencias municipales. Hoy en día sabemos que el tiempo es corto, las presidencias municipales cuentan de 3 años, con ello también sabemos que usted recibió una capital destrozada, hay que decirlo también, con sus palabras en las cuales se cierra el tiradero donde se llevaban los residuos de toda la capital y de otros municipios más. La cuestión también hoy que estamos viviendo y que está fuertemente es el tema del agua, tema también que está pegando a las diferentes colonias, a las diferentes agencias, pero no es un tema de una administración o de que no quiera hacerse, sino es una situación también del cambio climático, de cosas que también hoy pues han ido pues encrudeciéndose, ¿no? Y para ello también se trae una estrategia y trae propuestas precisamente para que se puedan aterrizar aquí en la capital. Sí, definitivo. Mira, tocando el asunto del agua, me parece que es un asunto que tiene que verse en el ámbito municipal, Sí, en el ámbito estatal. Bueno, pues hoy tú sabes que el agua se administra por el Estado. Es sí. decir, SOAPA es el órgano que pues lleva a cabo todos los trabajos relacionados con el suministro de agua en la ciudad de Oaxaca. Pero, pero creo que esto necesita una combinación de recursos y una combinación de esfuerzos. Nosotros vamos a hacer lo propio, estamos haciendo lo propio. Hoy estamos impulsando en el municipio un proceso, un procedimiento de captación de aguas pluviales, y Sí. que ya lo probamos, fíjate, lo probamos en Donají, en una escuela secundaria, en la que colocamos toda la instrumentación, todo el engranaje necesario para captar agua de lluvia, y es increíble. Por cierto, a las 2 semanas que lo instalamos, llovió y Claro. se llenó de inmediato, 5,000 litros de inmediato. Yo digo, si hacemos esto en 300 escuelas, imagínate toda el agua que podemos captar. Esa es una forma de resolver un tanto el problema. Hay otras más. Yo digo que la educación a la gente para que use mejor el agua, Sí. traer agua de otras partes también va a ser importante, pero si combinamos esos esfuerzos con el Estado, el municipio y la federación, yo creo que vamos a resolver el problema. ¿Cómo se ve este panorama? Sabemos que son pocos días, pero ya en un recorrido como candidato de Morena aquí en la capital oaxaqueña, ¿qué es lo que le ha dado pues la ciudadanía? ¿Qué es los mensajes, los comentarios que tiene usted al visitar los mercados, las diferentes colonias? Fíjate que la gente ha sido muy cálida. La gente quiere a Morena. Es el momento de Morena. Sí, Y no faltan quienes nos dispensan también a la persona, a Francisco Martínez Neri, una estimación y un aprecio. Yo durante muchísimos años me dediqué a la educación y encuentro cotidianamente, calle tras calle, a personas que tuvieron relación conmigo o que tuvieron relación con nuestra universidad. Y la verdad, el trato es muy afable, muy cariñoso, nos dan su punto de vista acerca de las cosas, nos recomiendan otras, y desde luego nos dicen el día 2 de junio vamos a ir con usted y vamos a ir por usted. Y claro, pues plantea sus problemáticas, ¿no? ¿Qué problemas hay centrales en la capital del estado? Problemas que tienen que ver con la seguridad, problemas que tienen que ver con el agua, por supuesto, que tienen que ver con la contaminación, que tienen que ver con las vialidades, etcétera. Y bueno, platicamos sobre eso y desde luego tratamos de dar soluciones. esto es muy importante porque, bueno, la ciudadanía también va reflejando pues todo lo que ellos encuentran, ¿no? En este tema de las colonias, en las agencias. Y bueno, también algo muy importante. Creo que hoy también la gente le interesa saber cómo va a estar conformado nuevamente el tema de la planilla, el cabildo, porque
pues muchos pensarían que sería el mismo, ¿no? Al pensar decir, no, repite nuevamente Francisco Martínez Neri, ¿será lo mismo? También sería bueno también aclararle eso a la gente, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en el ejercicio de la actividad que hemos realizado en este tiempo, hemos visto personas que tienen mucho deseo de continuar trabajando y hemos elegido ahí a 2, 3 personas que Bien, van a acompañarnos, pero también hemos dado oportunidad a otras personas otros, dentro del mismo partido sí. que nos acompañen. Yo creo que con la convicción de trabajo, todo el mundo es bien recibido. Eso creo que es importante, el también hacer reestructuración, ver la gente que también tiene este amor hacia la capital, y creo que también hoy en día es algo muy importante, y lo decíamos al inicio de este espacio, creo que es importante que la gente a través de las frecuencias de la mexicana pues escuchen estas propuestas, este caminar que se está haciendo político, y que creo que aunque es muy corto, porque la verdad nada más Sí, es un son mes, un mes. pues es importante que se llegue a las colonias, a las agencias, a los negocios, ¿no? Y gracias a la gente que nos está escuchando, pues sería bueno que usted nos dijera parte de las propuestas en el tema de salud, en el tema de seguridad también, que nos hablara. Sí, bueno, toco el asunto de seguridad. Fíjate que algo muy interesante que ocurrió hace 2 semanas es que, de acuerdo con una encuesta del INEGI, bajó 15 puntos el índice de inseguridad. Eso dice mucho de una capital como la nuestra. Por desgracia, hay otros espacios dentro del propio estado y desde luego en la República Mexicana en donde los índices están altísimos. Estamos viviendo, he dicho yo, en una paz que desde luego tiene de pronto sus brotes de violencia por allí en cuanto a los malos comportamientos de los seres humanos. Sí. ¿Verdad? Esto en una ciudad tan grande como la nuestra, pues evidentemente pues sale a relucir en cualquier momento. Pero eh, esas disminuciones en el índice dan cuenta de la coordinación que tenemos con el gobierno del estado, el municipio y desde luego la federación. Y tenemos que reforzarlo, porque mira, Oaxaca es una ciudad a la que se le visita por su tranquilidad, por su comida, por su cultura en lo general, y me parece que tenemos que preservar esa seguridad para que la gente venga aquí, que no tenga problemas de que en la noche pues pueda ocurrir algún hecho sangriento, etcétera, y tenemos que preservar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Reforzar esa coordinación, modernizarnos, Sí. y esta modernización nos va a permitir, por ejemplo, con las cámaras, seguir el curso de un acontecimiento delictivo y actuar en ese momento. Entonces, me parece que esta es una de las cuestiones que tenemos que afianzar. Tenemos que modernizar también el equipamiento que utilizan los policías, radios y demás, y tratar de incrementar el número de ellos. No se ha podido contratar más policías durante los últimos, por lo menos 15 años, y tenemos que ver cómo renovamos, porque como podrás considerar, pues los policías van teniendo más edad cada Sí. vez y entonces ya sus habilidades van disminuyendo. Entonces, eso lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer de la mano con Morena. La llegada de Claudia a la presidencia de la República nos va a permitir inclusive ver cómo están los presupuestos para poder incrementarlos y resolver este tipo de problemas. Eso por cuanto hace a la inseguridad. Ya he hablado acerca del asunto del agua, que tiene que ser un asunto multidisciplinario, Sí, claro. multiinstitucional. Y bueno, el asunto de la basura, que lo debemos resolver este año. Yo he hablado en diversas ocasiones con el gobernador, ha habido siempre buen trato, trato afable y desde luego la comunicación de que este año resolvemos el asunto. De modo tal que vienen 3 años muy buenos, porque vamos a ahorrar también del dinero que se ha venido gastando en transportar la basura de Oaxaca a Puebla, a Veracruz, todos los días, Sí. que es una erogación, ya te imaginarás, terrible. Cada uno de los habitantes de la ciudad de Oaxaca produce 1 kilo de basura diaria. Si somos 300,000 así, Imagínese. son 300 toneladas. Entonces, es un gasto extraordinario. Todo esto se va a resolver y entonces vienen 3 años que yo he llamado 3 años de cosecha, de mucho trabajo para la capital. Y tengo la vocación para hacerlo. Y quiero hacerlo. Eso es muy importante, y creo que hoy en día la gente también tiene que ir viendo y valorando toda esta serie de actividades, de cosas que se tienen que ir haciendo. Y por ello, bueno, pues sabemos que el tiempo en radio es muy corto, y pues, a veces no podemos hablar sobre otros Claro. temas más que también son importantes de decirlo, pero si usted nos los permite, también queremos ponernos en coordinación con su este, coordinador de campaña para ir viendo si hay algún espacio y podamos seguir platicando, porque es importante el poder
decirle a la gente estas propuestas, los recorridos, cómo va también la aceptación, y también hay que hacer una autovaloración, ¿no? Claro, De lo claro. que se ha hecho en estos pues años que has tenido aquí en la capital, y bueno, también la experiencia que ya se tiene. Ese es un factor importantísimo, la experiencia. No vamos a empezar. Alguien ha dicho por ahí que el primer año se aprende, el segundo se ejecuta y el tercero se entrega. Aquí no habrá eso. Habrá una continuidad porque conocemos los problemas y sabemos cómo los vamos a enfrentar. Hace mucho tiempo alguien me comentó, digo, teniendo tantos años ya en este quehacer de la política como medios de comunicación, nos decían, es que miren, nosotros hacemos este proyecto y a veces es bueno, pero llega otro, no le gusta o porque simplemente nosotros lo iniciamos, ya no lo quieren continuar y Eso se ocurre pierde el mucho, dinero ese. ocurre muchísimo eso. Y es necesario legislar sobre el particular. Es un tema legislativo importantísimo para que los planes ya no sean trianuales, sino sean multianuales, para respetar lo bueno que se propone por una presidencia municipal u otra entidad parecida. Hemos platicado unos minutos con el contador Francisco Martínez Neri, candidato por Morena a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. Un último mensaje que pueda No, darle a la pues ciudadanía. invitar a todas las personas a que salgan a votar, voten y en una vida democrática hay que votar por el candidato que ustedes consideren pertinente. Y desde luego Francisco Martínez Neri, candidato de Morena, está a sus órdenes para trabajar con ustedes si así lo consideran pertinente. Bueno, pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros.